bien, vamos a estar siguiendo lo que hemos estado desarrollando algunos domingos atrás en el sentido de lo que Pablo está haciendo, mandando cartas a los tesalonicenses. Hoy vamos a tocar un pasaje en Colosenses. Ahí Pablo está arrancando, él entra orando por los hermanos de Colosenses y esta oración tiene algo interesante. Vamos a ver 3 o 4 cositas que sería bueno que nosotros como congregación, como iglesia, podamos evaluarnos y ver si nosotros estamos realmente alineados con estas cosas que Pablo recomienda para el crecimiento espiritual para los creyentes. Y está hablando a hermanos. Y no vamos a dejar de hacer un llamado a aquellos que realmente todavía no han tomado una decisión real para seguir a Jesucristo. Que no se han reconocido ante Jesucristo como lo que somos como seres humanos. Pero realmente quiero hacer un énfasis especial ahí en el capítulo 1 con respecto a lo que Pablo le dice a los colosenses en esta oración por crecimiento espiritual, por el pedido para madurez espiritual, que es el proceso que todo creyente debe seguir. Ahora, ¿cómo sé que una fruta está madura o no está madura? Dependen. A mí me ha enseñado a golpear la sandía, tac, 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 tac. Si el arroz es bueno, no sé, hay que cruja, pero no le puedo invocar al arroz. Todavía me venden cualquier arroz, pero hay algunos costeños acá que son muy buenos para eso y le pueden identificar muy bien a las frutas. Depende. Me venden maduro, demasiado maduro. Pasan de largo, ya son para hacer chucula. Pero ya voy a aprender. Unos 30 años más acá en Ecuador y aprendo. Y uno aprende y dice, bueno, sé que debe ser una fruta bien madura, no pasada, sino bien madura o justa. ¿Cuándo el creyente llega a la madurez? Bueno, Pablo dice, bueno, hay estas cosas que tienes que ver y estas cosas que tiene que dar fruto el creyente que realmente está caminando en la madurez, porque podemos ser creyentes, pero todavía necesitando lo que se llama la leche, que es para el bebé. Y la otra vez decíamos fe no fingida, ¿no? La fe a veces se puede fingir. ¿Realmente estás fingiendo que crees en el Señor o realmente sí crees en el Señor? ¿Cómo es tu fe? Estuvimos hablando de eso. Hoy vamos a hablar de 3 o 4 cositas que Pablo dice ahí en Colosenses capítulo 1, pero vamos a pedir la guía del Señor para comenzar a desarrollar estos consejos de Pablo. Vamos a llamarle consejos, ya van los 3 consejos del domingo anterior y otros 3 consejos que podemos sacar en esta oración. Vamos a pedir la guía y la dirección del Señor. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te pedimos tu guía, tu dirección al abrir tu palabra y poder comprender, Señor, lo que tú quieres para el crecimiento de nuestras vidas, para evaluar cómo estoy, Señor, delante de ti. Y en esta mañana nos hemos congregado, Señor, para escuchar lo que tú tienes para con nosotros, alabar tu nombre y, Señor, pedirte tu guía y tu dirección, Señor. Y al abrir tu palabra te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos dirijas, Señor, a mejorar, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Colosenses capítulo 1, del versículo 9 en adelante vamos a hacer, porque Pablo está hablando anteriormente en el versículo 2 a los santos y fieles hermanos en Cristo, le está hablando a hermanos en Cristo. Queridos hermanos de la iglesia, es para ustedes, hermanos en Cristo. Ya de Colosas, más adelante
Sigue diciendo, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe. ¿Se acuerda que hablábamos de la fe en Cristo Jesús? El amor que tenéis a todos los santos y la esperanza que os aguarda. Ellos tenían cualidades de creyentes fieles. Eso lo estuvimos hablando el domingo anterior. Saltamos al versículo 9. Por lo cual, por todo lo anterior dicho, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a pararnos ahí. Vamos a detenernos un poquito ahí. En este pasaje Pablo expresa el deseo de bienestar espiritual de los colosenses. Y en esta mañana mi deseo también es que tengamos bienestar espiritual. Y yo sé que la oración del pastor de la iglesia siempre es que su congregación estén bien espiritualmente. Si vos estás bien espiritualmente, estás fuerte espiritualmente, vamos a tener una iglesia fuerte que enfrente las condiciones que delante de ella se ponga. La iglesia somos cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que entender esta constante oración de Pablo por los creyentes, no tan solo de Colosas, pero aquí lo dice, mira, estoy orando por desde el principio. Tienen que ser ellos motivados al crecimiento y la madurez espiritual. Ahora, como creyente tengo la responsabilidad personal de madurar. O sea, muchas veces le decimos a los jovencitos, ¿no? Ya estás grandecito. Ya para esta altura ya tenés que. O sea, a algunos lo queremos hacer madurar a la fuerza. Hace 7, 8 años los queremos hacer que actúen como un adulto. Y hay adultos que todavía son adultos y no maduran. Decimos, pero hombre, usted ya es hombre grande, debería. O sea, los pañales son para los niños que no tienen continencia. Pero llega un momento que ya, pues mi hijito, acá hay un problema si la cosa sigue que tengo que cambiar pañales. En el crecimiento espiritual también es. Y la iglesia debe ser también un lugar de bienestar espiritual, en el cual vos vengas y puedas encontrar el desafío espiritual para que tú digas, tomo el paso. Y en esta mañana debemos tener esa motivación en nuestras vidas. Que podamos decir, bueno, vamos a ver estas cosas que Pablo está pidiendo y deseando en su oración, ahí en el versículo 9, y qué efecto tiene, que podría tener en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el efecto que debería tener en mi vida espiritual? Y cuando me acerqué a este pasaje dije, no, de esto hay que hablar. Y no sé si sigue, por eso le digo, bueno, vamos al 9, vamos a ver si llegamos al 10, pero ahí nos vamos a quedar. Y si se quiere aprender el versículo 9 de memoria, adelante, ¿ya? Por lo cual nosotros desde el primer día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Lo primero que Pablo hace es, no cesamos de orar, una constante oración. Lo primero que podemos ver aquí es Pablo en una constante oración por el crecimiento de la iglesia. O sea, hermanos maduros, mayores de la iglesia, hermanos que ya tienen años, algunos que están transitando años con el Señor, oren para que aquellos que empiecen a dar los primeros pasos, den los pasos de madurez necesaria, que no nos quedemos con, bueno, sí, pues no hago esto no, porque la religión no me lo permite. O sea, no, lo que pasa, no, soy evangelio ahora. O sea, ¿por qué haces eso? Bueno, en la iglesia me dijeron que no, o la iglesia me dice que, pero un hita no te va a hacer mal. Bueno, pastor, ¿se puede o no se puede? No, que ya sepas vos mismo qué hacer o qué no hacer como un verdadero seguidor de Cristo. Un verdadero hijo de la fe, que levantas en alto
lo que tú eres como creyente. Ahí va un hijo de Dios. No, no, no. El Señor sí, lo que dice es. Entonces, Pablo contesta ciertas cosas con... Tienes esas cositas especiales, Pablo, porque te tira 2 o 3 palabras en un versículo que hay que hacer todo un estudio y entenderla dentro del contexto que se va diciendo. Vamos a ver la petición de Pablo por los colosenses. Dice, la frase tiene una petición triple, 3 cositas. Primero, conocimiento, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero vamos ahí, ese concepto de lleno, y el concepto de lleno no es, tenemos que explicar, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los entendidos en griego nos dan luces con respecto a palabras que nosotros la traducimos al español y a veces ahora con las diferentes versiones queríamos el otro día leer alguna versión y todos leían una versión diferente, así que vamos a tener que poner el proyector en una sola Biblia para poder seguir si le queremos leer todo juntos. Pero ahí, miren, en sus pasajes dice llenos. En algunos dirá completo, ¿cómo dice? No sé, llenos. Pero, ¿qué es? Un vaso, este vaso, ¿está lleno o está medio lleno? Depende de que para uno está medio lleno, más lleno, depende de... Bueno, pero para el concepto de llenura o plenitud del Espíritu Santo no tiene nada que ver la cantidad y no es como llenar un tanque. Ahí vamos a entrar en problemas si empezamos a explicar la llenura del Espíritu Santo, pero dejemos el concepto de llenura tiene que ver con impulso, ser constantemente llevado hacia adelante, en una constante, una repetición continua, como el barco que es soplado en una vela y es arrastrado. ¿Cuándo se llena la vela? ¿Cuándo podemos decir que está llena de aire? Cuando está inflada. ¿Pero el aire se queda ahí? No, sigue constantemente. En un proceso constante para ser lleno, en una plenitud constante. El concepto de Pablo es, hermanos, quiero que estén constantemente llenos del conocimiento de Dios. O sea, y eso tiene que ver no con el conocimiento del sentido de, bueno, llegué hasta acá y ya sé lo suficiente, conozco de este tema, estoy lleno de este tema. Hasta acá llegué. Sino en un conocimiento pleno. ¿Ya? Conocimiento pleno de Dios. Y para tener un conocimiento pleno de Dios, tienes que tener a Dios en tu vida. O sea, para conocer a Dios es conocerlo en relación. No en el sentido de saber y creer. Los demonios también creen, saben de su existencia, pero no tiemblan y no hacen caso, hay rebelión, hay rebeldía, saben quién es. O sea, la gente dice, sí, conozco a Dios, te pueden hablar de Dios. Te puede, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces empezás y a algunos le preguntás, ¿qué crees del Espíritu Santo? Y la verdad es un problema. ¿Qué creen del Padre? No, y se paran y entonces dice, epa, ¿cómo es eso? No es el Dios de la Biblia. Ahora, la idea que en la Biblia el conocimiento de Dios debe ser una propiedad de cada creyente. La Biblia dice, tú debes apropiarte del conocimiento de Dios porque Dios es el que habla a tu vida y el que se da a conocer a tu vida. Si no está presente en tu vida, no sabrás de Dios. Por eso hay un inconveniente tremendo para aquellos que no tienen a Dios en su vida, conocer las cosas de Dios. La plenitud de Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente
se alabe en la valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Versículo 24, ¿ya? Jeremías 9, 24. Los celulares son rápidos para eso, ¿ya? Yo tengo mi versión Reina Valera viejita, porque me acuerdo mucho de los textos, así que tendría que aprenderme los textos de memoria, mucho lo que me enseñaron en la escuelita dominical. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Jehová. No es el conocimiento en una manera de acumular conceptos. Yo voy desde el colegio a la universidad y empiezo a acumular conceptos. Llego hasta cierto punto y dice, bueno, usted está graduado, sigue acumulando conceptos por afuera porque esto no le va a alcanzar para operar a alguien. O sea, espero que el doctor que opere siga estudiando para que no haga lío con mis panzas. O aquel que es ingeniero siga estudiando afuera porque lo que le enseñaron en la universidad va a llegar hasta por ahí. Pero la idea no es acumular conocimiento, sino el concepto de realmente la comprensión de la información que Dios va poniendo en la experiencia diaria con Dios, en una experiencia real con Dios. Yo conozco del Dios proveedor cuando Él en circunstancias X provee. Y yo reconozco su provisión al sentarme en la mesa y digo, yo sé que esto no es por el esfuerzo de mis manos, sino porque realmente yo sé que el sol hizo su trabajo allí en la tierra y que realmente Él hizo que esa planta creciera, porque si no hubiera el oxígeno y el agua, esto acá no se da. No es por la habilidad del labrador, porque el labrador siembra y viene la corriente del Niño y se inundó todo y adiós arroz. Y tenemos que comprar arroz a los peruanos, digo, a otro lado. O sea, faltan cosas. Y vos dices, bueno, si yo hice todo bien, ¿quién es el Dios del universo? ¿Quién es el que sostiene toda la cosa y hace que todas las cosas se mantengan? Yo creo en un Dios, creador, sustentador. Pero si vos no pones la mirada en Dios, dices, por mi esfuerzo tengo lo que tengo. De un plumazo se borran las cosas. Un terremoto, no queda nada de las construcciones que vos hiciste. Hay terremotos que rompen aún con los edificios mejor diseñados. Y es el temor de que realmente aquello que tenemos es fútil. Hay un Dios, creador, sustentador, pero eso lo voy aprendiendo y el creyente va tratando con el carácter de Dios y va formando su carácter maduro como creyente, porque conoce a Dios, porque conoce a Dios en experiencia, porque Él hizo abundar sobre nosotros toda sabiduría e inteligencia, dice Efesios capítulo 1, versículo 8. O sea, inteligencia espiritual, el concepto de, no de acumulé un montón de conocimiento, no, sí yo sé, pero yo te quiero ver en la experiencia. Ahí se ven los pingos, dicen en el campo, los caballos, en el trabajo que... vos sos bueno, yo te quiero ver trabajando, a ver si es cierto. Yo quiero verte en acción. Cuando vos estás en el lecho del dolor, algunos claman a Dios ahí, pero simplemente como un latiguillo, dice, bueno, Dios mío. Ahora, tu experiencia con Dios, ¿cómo está siendo? En ese de conocerle a Dios. ¿Sabes qué? Algunos tienen problema y dicen que esto es una locura. Y lo dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando a los creyentes, esto es poder de Dios.
Poder de Dios. O sea que el poder de Dios actúa en mí y me da la seguridad, la certeza que estoy en el lugar correcto, caminando en las cosas de Él, haciendo lo que Él me pide, porque le conozco a Él y hago lo que Él desea de mi vida. Entonces, lleno del conocimiento relacional con Dios, el conocimiento de decir Dios es amor y el amor vive en mí, por lo tanto debo reflejar ese amor de Dios hacia los otros. Ahora, ¿por qué es locura? Y bueno, no lo entienden. Un desvarío, vos decís, esto está sacado de la realidad. No entendés el principio. O sea, vos decís, estás loco, ¿por qué se tira con esa cuerda tan finita? Bueno, pero el que sabe que esa cuerda lo va a sostener, se lanza y está muy seguro, tiene posibilidades y sabe que la va a sostener. Está loco, está loco. No, sabe exactamente cuánto soporta esa cuerda. Estás loco si te tiras sin cuerda. No estás usando la razón, no estás desvariando, estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Qué puede tener sentido? Para el creyente tiene que tener sentido lo que Dios te pide que hagas. Lo que vos sabes que Dios pide. La sabiduría mundana dice que esto es locura. Por lo tanto, es la antítesis de la sabiduría mundana que dice que esto es toda una locura. Están locos, están locos. Es la sabiduría de Dios. El concepto de conocer a Dios. Que luego, si buscas en el mismo 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y te venís al 21, Pablo le dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No predicar como loco. O sea, hablar como loco y te dicen, ahí viene el loco evangélico, ahí viene el loco evangélico. Sino por el contenido de lo que es el mensaje. O sea, estabas perdido, lejos, no ves, ciego, o sea, sucio, no hay sentido en la vida si no pones en la ecuación Dios. La solución para el problema del hombre, que es el pecado, llamémoslo como es, todas las cosas que se comparan con Dios y tenés problemas. Entonces tenés que ir ante Dios y decirle, bueno, ¿cuál es la solución, Dios? Bueno, Dios envió a su Hijo a pagar el precio por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dice, bueno, yo pongo el precio y yo lo pago. Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y dice, bueno, este regalo, este favor, bondad no merecida ni ganada, ahí está, te lo doy a vos, solo cree que yo he hecho la obra. Estoy entendiendo un poco la cruz, se me abren los ojos. Pido perdón por mis pecados. Y a partir de ahí empiezo a caminar y a andar en conocer a Dios diariamente en una relación personal. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta circunstancia? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué aprendo a través de todo esto? El conocer a Dios en lo que Él me va enseñando a través de lo que voy aprendiendo de lo que Él me enseña en su palabra. El contenido de la predicación comprende el poder y la sabiduría de Dios en hacer las cosas. Al predicar, vos predicas con un montón de cosas. Puedes decirle al otro, mira, no, pero Dios tiene esta alternativa. No sabía yo que Dios había establecido estos parámetros. Conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Eres salvo? Amén. ¿Eres salvo? ¿Conoces a Dios? ¿Estás teniendo una buena relación con Dios? ¿O estás desconociendo cosas de Dios? Sí, por supuesto, todo. No llegaremos. Pero la idea es,
tu prioridad como creyente es crecer en el conocimiento de Dios. Y es la oración de Pablo, que seas constantemente llenos del conocimiento de Dios en relación. Yo conozco al Dios proveedor, al Dios protector, al Dios amoroso, al Dios misericordioso, al Dios que sustenta todas las cosas, el eterno, el que no pasa. Yo conozco a Dios, que es el parámetro que yo me pueda medir para ver si yo estoy bien o yo estoy mal. Entonces tú vas a la palabra de Dios y encontrarás la grandeza de Dios y vas a decir, bueno, Dios, necesito guía y dirección. ¿Hacia dónde voy con mi vida? El conocimiento de la voluntad de Dios. La segunda cosa, el vocablo de la voluntad de Dios tenemos que ver. Porque Pablo dice aquí a los colosenses que conozcan de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y se refiere a la voluntad moral de Dios. Recordemos el concepto del idioma original. Ellos con una palabra ya entendían hacia dónde se refería la cosa. Para nosotros es, sale, voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces, para nosotros, ¿qué es voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué deseo hacer? O sea, los que me conocen, de pronto, si quieren hacer mi voluntad, dice, mi señora tuvo que aprender a cebar mate. Entonces, y cuando a mí me gusta tomar unos matecitos mientras vamos en viaje, dice, bueno, si quiere hacer mi voluntad, tiene que cebar unos matecitos. Algunos del cafecito. Entonces, es lo que a vos te gusta. Entonces, al conocer, o sea, bueno, voy a hacer lo que a él quiere y le voy a hacer algo. O sea, la idea es, ¿conoces a Dios para hacer lo que Él quiere? La idea es refiriéndose a la voluntad moral de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amor. Ahora, si Él es santo, o sea, Él quiere que vos seas santo. Y en el concepto de santidad no voy a entrar ahora porque también sería para estar predicando toda la mañana sobre el concepto de santidad, porque posicionalmente cuando llegas a Cristo eres santo, separado del pecado. Entonces ahora vives en santidad, separado de, entonces porque Dios dice, sed santo como yo soy santo. Ya me mandé por otro lado, voy a volverme al pasaje. ¿Ya? La idea de que las Escrituras siempre nos van a estar dando este concepto de dirigirnos como Dios quiere que nos dirijamos. Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo muy conocido para nosotros, los que ya tenemos bastante tiempo en las cosas del Señor, que nos hacían aprender en la escuela dominical. Apréndala usted también, ya está, son pocos versículos que estamos dando. Anótese ahí, ya estos versículos. Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra entendedera. No, perdón, voy a leer. De vuestro entendimiento, ¿ya? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Escucho el coro. Agradable y perfecta. ¿Por qué la voluntad de Dios es buena? ¿Por qué? Porque el referente, ¿quién es? ¿Quién es bueno? No hay bueno ni aún uno. Solo Dios. Solo Dios es bueno. ¿Por qué me decís bueno? Solo Dios es bueno. Si Dios es bueno, su voluntad es buena. Si estoy en el Señor, si estoy en Cristo, es bueno. Pero dice, ¿para qué comprobéis? ¿Cómo compruebo yo? En acción. O sea, yo compruebo en acción. La comprobación de tu vida. Estás comprobando de lo que Dios hace es bueno. A veces decimos, ay, lo que me pasó de todo, pero ¿lo hiciste en el Señor o lo hiciste en tu voluntad? ¿Hiciste lo contrario? ¿Estuviste en rebeldía? No, sí, la verdad que yo
metí la pata y por lo tanto estoy sufriendo las consecuencias de esa decisión personal. O sea, pequé y ahora Dios no quería eso para mí. Dios no lo quería. Lo hice por mis propias concupiscencias. Me fui atraído y seducido y me fui para aquel lado. No era lo que Dios estaba esperando. Algunos dicen, bueno, ahora estoy en este lío y Señor, sé bueno conmigo. Sí, bueno, Dios te perdona, Dios es bueno contigo, pero Dios es justo también. Entiéndelo. Entendamos el concepto de Dios. Agradable a Dios, ¿ya? La idea de lo que le agrada a Dios. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya en el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 17 más adelante, dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ya? ¿Ser qué? Entendidos. El creyente maduro entiende la voluntad de Dios. El próximo domingo hablemos de la voluntad de Dios. Más largo. Venga el próximo domingo, hablemos de la voluntad de Dios. Ahora me tengo que trabajar en esto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, volvemos con la santificación. Porque que os apartéis de fornicación, léase 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Arranque desde el 1 hasta termine el 4. Vaya de deber, hay deberes para la casa. Leerse 1 Tesalonicenses 4. O sea, ¿por qué es fuerte? Porque está hablando de un montón de cosas. Porque nosotros decimos, ay, ¿no hay una lista de pecados para no hacer? Es como decir, ya, no metas el dedo en el enchufe. O sea, la religión no me lo permite. Yo no peco porque, yo no hago esto porque la Biblia dice que no debo fornicar. O sea, apartado de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hago esto? Porque no quiero ofender a Dios. Imitar a Dios en su santificación. Dios es santo y por lo tanto yo me voy a apartar de el concepto práctico de la santificación. Podríamos estar hablando de 4 conceptos. Posicionalmente sos santo porque Dios te sacó y te santificó, te limpió, estás en una posición. Ahora estás siendo realmente santo, viviendo una vida santa. Y vos dices, no. Entonces ahí tenés la confesión, arregla las cuentas, decí lo que Dios dice con respecto al asunto. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá tenés que tener puesto el parámetro de Dios. Si no pones a Dios, ¿qué está bien o qué está mal? O sea, si Dios no está en tu vida, ¿a quién le vas a hacer caso? No tiene ni Dios ni ley, dice. O sea, no tienen respeto a la vida. ¿Qué va a tener respeto a la vida? ¿Qué va a tener respeto a la sociedad? Están los antisociales. Bueno, sí, ¿por qué pasa? Ya tienen cauterizado el cerebro. O sea, hay que apurarse porque los días son malos. Son muy malos. ¿Sabes por qué son malos? El hombre se ha vuelto malo y cada vez peor. Padres horribles. Hay gente que quiere huir de su hogar porque está viviendo un infierno ahí adentro. Las calles son peligrosas. Ya no puedes estar tranquilo ni en tu propia casa. El hombre está llevado por el enemigo de las almas. Y el creyente debe entender que si no conoce la Biblia, está indefenso ante el enemigo de las almas, vulnerable ante el enemigo de las almas. No sabe cómo proceder. La gente está perdida y ese es el concepto de perdición, caminando hacia un destino tremendo. Lo vemos en las calles, no hay respeto a la vida, no lo hay. Jovencitos que matan al que le dio de comer porque le quiere cobrar la comida en el restaurante. Quiere comer gratis, como no le da gratis, lo matan. Me enteré de eso el otro día que eso pasó acá en una provincia. El hombre está así. El creyente debe entender que conocer la voluntad de Dios es quién es Dios para su vida y qué quiere Dios para tu vida. Estar en el centro del propósito de Dios, es decir, Dios,
¿qué me dices hoy que haga? ¿Qué es lo que debo hacer? Que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual, si no, no vamos a terminar más. Tenemos que terminar con esto. El vocabulario sabiduría, que tiene que ver con sofía o el concepto de excelencia mental en sentido de más elevado, sería llevándolo a los originales. Y a inteligencia es discernimiento o sensatez. Y, o sea, inteligencia o sabiduría, ¿de qué? ¿De qué? Conocimiento completo o sentido elevado de conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque Dios quiere que lo haga. O sea, hacer el bien. ¿Por qué? O sea, el concepto tiene que ver con todo concepto de sabiduría y el hecho del conocimiento aplicado. No es, recuerden, la acumulación de información. Este hombre es sabio. No, inteligente. Tiene bastante acumulación de ciertos conocimientos. Puede ser muy inteligente de la Biblia, pero no practicar la Biblia. Podés saber las historias de la Biblia y no tener fe y transitar en esos conceptos. Ahora, tenemos que ver en el concepto profundo y llegar al lugar más profundo de las cosas. O sea, la palabra de Dios aplicada a mi vida me hace sabio. Si un joven, una jovencita, un hombre, una mujer que realmente va aplicando los conceptos de la palabra de Dios, es un hombre o una mujer sabia. Vienen a pedirle consejo. Se acercan y dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? O sea, hay que hacer como José. Dicen, bueno, déjame qué es lo que Dios dice. La sabiduría mía no es mía, es de parte de Dios. Es más, vos podés tener guía y dirección si tomas a Dios y está en tu vida y empiezas a transitar en la vida diaria con el Señor. Y yo voy los domingos, escucho la palabra, quiero aplicar las cosas. Discernimiento espiritual. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, hice un guiso, un estofado, con arroz comprado del mercado y nunca lo escogí. Y había de piedra. Empezamos a masticar piedra, no sabés, piedra, palo. Claro, hay que escogerlo, me dice. ¿Qué? Si yo lo compraba en la fundita, allá en el sur no es así. O sea, pero claro, acá de la mata a la apiladora y de ahí tenés arroz, pero de todo tipo. Pero hay que escogerlo. O sea, saber separar las cosas. Esto es piedra, esto no es arroz. Entonces, te vas a comer cada cosa si no sabes escoger. O sea, ¿cómo discernir espiritualmente? ¿Cómo sabes de que esto te está llevando por acá? Porque está rompiendo un parámetro de lo que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Si no ponemos la Biblia, no ponemos a Dios, ¿cómo vas a dirigir la familia? ¿Cómo hay un buen concepto de familia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer. Matrimonio, hombre y mujer, no dice de otra manera, parámetro de Dios. Tenemos que ir a estudiártelo en el Génesis. Entendamos los conceptos. Entendamos la idea de que la verdad está en Dios. Y yo vivo en la verdad porque estoy en Cristo Jesús. Caminando y actuando. La sabiduría prudente conduce a la acción prudente. A una acción realmente que es buena y bien vivida. Versículo 10 del pasaje que estamos de Colosenses, solo hicimos capítulo 1, versículo 9, y al 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, agradando a Dios en el conocimiento, en obras, que en el Nuevo Testamento el concepto de fruto de buenas obras tiene que ver con una vida bien vivida, o sea, hombres de bien, haciendo el bien. O sea, porque cuando decimos buenas obras, bueno, voy a hacer un orfanato, voy a dar comida a los pobres, o sea, pensamos todo en cosas nosotros.
hacer buenas obras. O sea, el concepto de obrar bien. Tu vida es haciendo bien. Si eres un mecánico, hacelo bien. Quiero llevarte a arreglar mi carro contigo. Porque es consciente, le pone lo que tiene que ponerle, hace bien las cosas, no le pone pistones de madera. Y después terminan todo hecho pedazos. O sea, o sea, si me estoy haciendo entender, el concepto del fruto de buenas obras debe ser interpretado en acción de bondad de ti. Sale bondad de ti, es lo bueno de ti, Dios haciendo cosas por ti, movido a esa acción personal. Siempre pensamos en las buenas obras como hacer cosas, pero en realidad es un estilo de vida honrando a Dios, viviendo bien. El fruto del Espíritu es y brota de ti porque vives en el Señor. La Biblia es clara y dice que las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación. O sea, la idea de hacer esto, porque realmente es el fruto de que vos tengas, que ya eres salvo, que estás con Dios, que conoces a Dios, que caminas con Dios. Efesios 2, 8 y 9, porque la gracia de Dios, por medio de él sos salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, es por medio de la fe, no por las obras. Las obras es una consecuencia, o el resultado, la prueba misma de que ya sos salvo, de que ya has puesto la fe ahí. Entonces, las buenas obras son para que transitemos en ellas. Ya Dios la preparó de antemano. Ya el concepto de, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. El propósito es que realmente nosotros tengamos estos conceptos que Pablo dice en el versículo 9. Realmente llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que un creyente maduro debe hacer, es lo que yo debo estar trabajando. Busquemos la Biblia. Y que el Señor nos vaya dando la posibilidad de que en este transitar cristiano podamos llevar a otros al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Que nosotros seamos los canales en los cuales Dios diga, acá está la iglesia, viviendo bien, haciendo buena obra. Ese es el ejemplo, para eso estamos, para predicar su palabra. El contenido de la transformación del ser humano está en Dios, en Cristo, en su palabra. Señor y Padre Celestial, que en esta mañana podamos realmente salir desafiados a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, acercándonos a tu palabra, en el diario vivir, Señor, relacionándonos y conociéndote, Señor, como tú eres y lo que quieres que nosotros hagamos, Padre Celestial. Oramos dejándote, Señor, nuestras vidas en tus manos y pidiéndote, Señor, que en esta congregación realmente se levanten hombres y mujeres que realmente pongan en alto, Señor, tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.